Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión más de Conversaciones Rockeras. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, quédate con nosotros y muchas gracias a todos los que son habituales del programa, que hacen comentarios, para bien o para mal, los queremos leer y dejen su comentario. Bueno, hoy tenemos un programa conmemorativo, de esos programas que también yo diría que son obligados, como dicen algunos rockeros, un must, porque se cumplen 30 años del fallecimiento de Kurt Cobain y hoy tenemos un programa que hemos titulado Expediente Cobain, porque nos vamos a basar fundamentalmente en un libro que aquí les voy a mostrar, el Expediente Cobain, de dos autores, Martin Clark y Paul Woods, que a raíz de la muerte de Kurt Cobain se dedicaron a investigar muchos datos que se desconocían sobre el fallecimiento de Kurt Cobain y hacen una serie de entrevistas con amigos de Kurt Cobain, con vecinos de Kurt Cobain, con periodistas de la zona de Seattle y también con la policía de Seattle, la policía de Aberdeen, que es la ciudad natal de Kurt Cobain, que está muy cerca de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, y empiezan a generar una serie de teorías sobre la muerte de Kurt Cobain. Algunas sí están comprobadas, otras están así como en tela de duda, pero hoy te vamos a presentar el famoso expediente Cobain a 30 años del fallecimiento y de la partida de Kurt Cobain, que como todos saben, fallece el 5 de abril de 1994 y hoy, este 5 de abril de 2024, justamente se cumplen 30 años del fallecimiento, para algunos del genio del grunge, para otros del rey del grunge, para otros de el heredero de la generación X. Todos esos títulos los inventó la prensa musical de Seattle y algunos columnistas afamados en ciertos medios. Bueno, Kurt Cobain, he de decirles que es uno de los personajes más polémicos, más controvertidos, que divide opinión, pero también es de los más interesantes, porque yo creo que él, junto a John Lennon, Jim Morrison, Janis Joplin y él, son esos cuatro personajes del mundo del rock de los cuales se han escrito muchos libros, se han hecho documentales y hasta el día de hoy, pese a su fallecimiento, la gente sigue hablando de ellos y de su música. Y bueno, de Kurt Cobain, pues no es la excepción, porque han surgido una serie de libros, por ejemplo, nuevamente lo muestro, el expediente Cobain, para que lo vean. Por ejemplo, que se llama Heavier Than Heaven, que es una biografía de Kurt Cobain, de esos bestsellers que luego encuentras en el aeropuerto. Otro que se llama Kurt Cobain Diarios, que también lo puedes encontrar en una edición en español, que básicamente son los apuntes de Kurt Cobain sobre las giras que hizo con Nirvana. Otro que es Guía Musical de Nirvana, que es de una, ¿cómo podré yo decir? Una editorial colombiana que trajo sus libros a México y hace algunos años, básicamente por ahí de los 90s, hicieron una recopilación de varias bandas como esta de Nirvana, también hay de Queen, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Metallica, de Bon Jovi. Otro de Kurt Cobain, que pues es como su biografía, pero tiene la particularidad de que viene con dibujos animados, te explica algunos pasajes de la vida de Kurt Cobain, y último, que se llama Recordando a Kurt Cobain, que lo escribe Danny Wahlberg, que en algún momento fue manager de Nirvana, y hace algunos apuntes sobre las grabaciones, sobre las giras de Kurt Cobain. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un personaje sumamente carismático, muy polarizado, del cual se han escrito infinidad de textos, y hoy vamos a platicar del famoso expediente Cobain, que va a ser nuestro libro de cabecera, del cual vamos a platicar en este programa. Bueno,
El 5 de abril de 1994, para algunos medios musicales, fue titulado como El día que murió la música de Seattle. Ese título es como una parodia a otro título que se llamaba El día que murió la música, pero es de 1939 en alusión a la muerte de Buddy Holly, Richie Valens. Eso sucede el 3 de febrero de 1959. Y simplemente la prensa en Seattle lo que hizo fue una adaptación para el día que murió la música en Seattle, que es el 5 de abril de 1994. Bueno, hay una serie de teorías que indican que Kurt Cobain en realidad no falleció el 5 de abril de 1994. Recordemos que las autoridades estadounidenses, norteamericanas, se manejan de una manera particular. No es como en algunos países de Latinoamérica o de Europa, que cuando fallece una persona prácticamente se sabe el mismo día y a unas cuantas horas se confirma el deceso de esa persona. En Estados Unidos se maneja la cosa de forma diferente y aquí fundamentalmente lo que esperaron fue el informe de la policía que lo pudiera corroborar, porque la mamá de Kurt Cobain ya había dado aviso a la policía algunos días antes de la fecha en que fallece él, de que su hijo traía armas, que se comportaba de una manera muy extraña, y también Courtney Love, que era su esposa de Kurt Cobain, también estaba desesperada, estaba buscando a Kurt Cobain, y también en algún momento dado hay un error por parte de la policía donde resulta que detienen a Courtney Love porque en apariencia para algunos investigadores de la policía o detectives que estaban tras el paradero de Kurt Cobain, trataban de incriminar a Courtney Love como la autora material e intelectual de la muerte de Kurt Cobain, cuando en realidad Courtney Love lo que estaba haciendo, como cualquier esposa, como cualquier familiar que tiene la desgracia de tener a una persona desaparecida, pues es darse a la tarea de encontrar a ese familiar. Entonces, fueron muchas teorías que se fueron desvaneciendo con el transcurso del tiempo. La fecha del fallecimiento de Kurt Cobain sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque oficialmente se dice que muere el 5 de abril de 1994. Es el reporte de las autoridades de la zona de Seattle en relación al deceso de Kurt Cobain. Pero hay un electricista que se llama Gary Smith. Él fue contratado para ir a trabajar a casa de los Cobain y es la primera persona que identifica el cuerpo de Kurt Cobain y lo ve colgado en su domicilio. Gary Smith entra al domicilio de los Cobain el día 8 de abril de 1994 a las 8:40 de la mañana, es decir, 3 días después. Es obvio que ya tenía cierto tiempo de fallecer Kurt Cobain y entonces lo que sucedió fue que peritos forenses de las autoridades de Seattle fueron a certificar y a verificar cuántos días llevaba fallecido Cobain. Y por eso es que se dice que hasta el 8 de abril, 3 días después de la fecha que todos conocemos, se da la identificación del cadáver de Kurt Cobain. Y aparte, como les había comentado, Courtney Love había sido detenida por las autoridades porque en algún momento se pensó que Courtney había envenenado a Kurt Cobain. Era una de las pesquisas que nunca quedó confirmado porque realmente Courtney y Kurt Cobain tenían una relación pues muy profunda, muy estrecha. De hecho, en una de las notas que escribe Kurt Cobain sobre despidiéndose de Courtney, le dice, oye, por cierto, hiciste un muy buen disco. La verdad es que ese disco de Hall va a ser muy exitoso. Espero que logres un gran éxito con él. Kurt Cobain, como esposo y también como colega musical, pues le deseaba buena suerte a su esposa. Pero lo más triste, lo más lamentable es la nota de suicidio de Kurt Cobain, que para muchos pudiera ser su epitafio, porque dice,
yo hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música. Me siento increíblemente culpable por todo eso. Esa es la nota de suicidio de Kurt Cobain que las autoridades lograron encontrar. Bueno, es evidente que Kurt Cobain, su personalidad superó al músico. Él no supo asimilar el tener una fama tan grande a los 27 años de edad y que a los 27 años de edad, en su mejor momento, decidiera quitarse la vida. Hay que recordar un incidente previo en Roma, en Italia. Un mes antes, Kurt Cobain había intentado quitarse la vida. Igual se presenta una situación de emergencia. Finalmente, pues abren el cuarto del hotel donde se hospedó Cobain e inmediatamente lo trasladan a un hospital porque se había empastillado, se había automedicado, en fin, presentó ciertos problemas, ciertas convulsiones y finalmente vuela de Italia a los Estados Unidos y otra vez empieza a, pues, a hacer pequeñas presentaciones hasta que finalmente viene este percance del 5 de abril de 1994. Bueno, se da el fallecimiento de Kurt Cobain y muchas personalidades del medio musical expresaron su pesar por la partida de Kurt Cobain, pero también hubo grandes detractores. Uno de ellos fue Sammy Hagar, que criticó abiertamente a Kurt Cobain porque dijo que había sido un gran cobarde, un gran idiota y que dejaba a los fans con un hueco en el corazón, en el alma, y que él como músico tenía que seguir aportando más cosas, pero también Sammy Hagar decía que Nirvana era una banda que no iba a permanecer, que no iba a trascender, que nunca esa música iba a ser recordada. Tal vez Sammy Hagar se equivocó en sus opiniones, pero eso fue lo que él manifestó en 1994, concretamente aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo que en Radioactivo se dio la noticia en la misma tarde del día 5 de abril que falleció Kurt Cobain, y me parece ser que Rulo o Warpig, dos locutores muy famosos y que eran muy fans de Nirvana, al aire dan la noticia alrededor prácticamente de México, serían 6:30, 7 de la tarde, confirmaron el deceso de Kurt Cobain. Bueno, y a raíz de todo eso empieza una serie de pesquisas, de investigación por parte de las autoridades de Seattle. Por ejemplo, todo el mundo se preguntaba que si la música de Nirvana había sido tan trascendental para el mundo del rock, que se logró idealizar a Cobain, por qué una banda ascendió a la fama en tan breve tiempo y por qué si su música no era tan compleja, por qué tuvieron tanto éxito, por qué la gente sigue recordando a Kurt Cobain cuando él no era un gran virtuoso. Es una muy buena pregunta porque pues muchos músicos de rock dicen que era un mal guitarrista, que el mensaje era equivocado, porque muchas de las canciones de Nirvana pues hablaban de cierta depresión, prácticamente de cortarse pues las venas, no, ya no era una música tan alegre, pero hay que recordar algo. Nirvana viene del underground se volvió muy famoso, llega a ser un acto principal, el famoso mainstream, y después se vuelve un grupo prácticamente de culto que le gustaba a gente que venía del underground, que trabajaba en los medios de comunicación, le gustaban a algunos otros músicos y se vuelve un grupo que empieza a tener un seguimiento muy especial porque se vuelve prácticamente como un fenómeno social. Aquí en México, por ejemplo, ese famoso disco de Nevermind, pues la verdad es que cuando sale en Estados Unidos pasó prácticamente desapercibido, pero 4 o 5 meses después en México fue un verdadero hitazo, lo escuchabas en cualquier fiesta, en la radio, y la gente te empezaba a decir, oye, es que escucha el Nevermind, escucha Smell like Teen Spirit, escucha Come As You Are, toda esa serie de himnos de Nirvana, Lithium, empiezan a ser muy famosos y entonces cuando estaban en el proceso de grabación de la víspera del In Utero, se decía que ese era el mejor álbum de Nirvana porque tenía más producción y porque Kurt Cobain, aunque ustedes no lo crean, era un músico muy disciplinado,
era un tipo que le gustaba trabajar en el estudio, no se aburría, era muy metódico. Entonces se estimaba que el famoso In Utero iba a ser un disco que tuviera mayor repercusión, pero no lo pudo lograr por el lamentablemente fallecimiento de Kurt Cobain, y que prácticamente pues provoca la desintegración de la banda, y después dio paso a todos los famosos proyectos que ha tenido Dave Grohl, que pues hoy lo vemos en Foo Fighters y todas las demás bandas que hizo, y finalmente ahí queda Nirvana como una banda que al morir su principal eje, su principal cerebro, ahí se acabó. Yo solamente he visto 2 ejemplos así en el rock. Por ejemplo, Led Zeppelin, se muere John Bonham y se acaba Led Zeppelin, y se muere Neil Peart en Rush, se acaba, no siguen más, y Nirvana tal vez sería el tercer ejemplo, porque se muere uno de sus miembros principales, originales, y ahí se acabó el proyecto musical y ya no siguieron. Pero pues a raíz de la muerte de Kurt Cobain se siguieron sacando reediciones de sus discos, libros, revistas, programas, documentales, y yo creo que próximamente en Netflix vamos a ver una serie dedicada a Kurt Cobain, y tal vez más adelante veamos una película sobre la vida de Kurt Cobain, porque como les digo, es un personaje muy mediático. Te guste o no te guste la música de Nirvana, no puede pasar como un rockero desapercibido. Tiene una importancia en el espectro musical para poder entender lo que estaba haciendo Nirvana en esos años, que básicamente era algo muy novedoso, que tuvo mucha notoriedad en los medios musicales, y que ellos se volvieron prácticamente el eje, el bastión del movimiento grunge, y que después de ahí surge, a la par de Nirvana, surge Pearl Jam, surge Soundgarden, Alice in Chains, luego otras cosas como Smashing Pumpkins, Pixies, en fin, muchas bandas más que hoy en día siguen girando por todo el mundo, que siguen siendo recordados como parte de la escena de los 90s, pero es indudable que Nirvana fue el pionero de todos ellos, fue el que puso la punta de lanza para que hubiera un cambio en la escena musical. Claro, el grunge, lo sabemos, mató una parte importante del hair metal, del glam metal, que era muy alegre en los 80s, y en los 90s pues vino todo este cambio de canciones de la introspección, de la reflexión, de el no sentirse tan aceptados, de la insatisfacción, de la misma rebeldía. Fue como un reciclaje musical, y obviamente una de las influencias principales de Kurt Cobain fue Sex Pistols. Y probablemente Cobain consideraba a Sid Vicious como uno de sus grandes ídolos, y en cierta forma la vida de Kurt Cobain y de Courtney Love se asemeja mucho a la de Sid y Nancy, y obviamente pues sabemos lo que pasó también con esa pareja, y lo que lamentablemente pasó con la vida de Kurt Cobain. Bueno, algunas opiniones que vienen en este libro que les he comentado, el expediente Cobain, aquí nuevamente, ay, perdón, lo pongo. Bueno, la socióloga Donna Gaines escribe lo siguiente: su suicidio fue una traición, renegó de un contrato tácito celebrado entre miembros de toda una generación de chicos que dependían unos de otros para contrarrestar el legado de incomprensión, confusión y frustración heredado de sus padres. Cobain rompió esa promesa. Es uno de los argumentos de esta socióloga Donna Gaines, que logra capturar Martin Clark y Paul Woods en este libro de El expediente Cobain. Bueno, otra opinión, a ver, bueno, Nirvana fue sobreexplotado por la cadena MTV que hasta el cansancio transmitía sus videos en retrospectiva. Las canciones de la banda transmiten mensajes erróneos y de sufrimiento, pensamientos que emanaban de la mente atormentada de Kurt Cobain, pero que la gente pensaba que era divertido cuando en realidad no lo era. También, bueno,
Hay que decir que el 13 de diciembre del 2001, Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, y Dave Grohl, el baterista, presentaron una demanda en la corte de Seattle contra Courtney Love, asegurando que ella manipulaba la memoria y la obra de Kurt Cobain en beneficio de su propia carrera, explotando el nombre de Nirvana. Finalmente llegaron a un arreglo en los juzgados, en las cortes de Estados Unidos, y no pasó a mayores, pero sí hubo un momento en donde Dave Grohl le dejó de hablar literalmente a Courtney Love. Bueno, también se decía que Kurt Cobain pensaba desintegrar a Nirvana porque él quería tocar con Hall, quería tocar con su esposa, con Courtney Love, y que eso le llenaba mucho. Son teorías que realmente nunca podríamos saber. También Pearl Jam le hace un homenaje a Kurt Cobain en uno de sus discos que se llama Last Exit. Y bueno, más bien es en el, bueno, sí es en el Vitology, me equivoqué. En el disco Vitology hay una canción que se llama Last Exit y en la letra hay unas palabras de despedida por la pérdida de Kurt Cobain y en la letra dice, si uno no controla su vida, se le permitirá controlar su muerte. Se pregunta Eddie Vedder en la letra de la canción. Y hay otra canción que se llama Immortality, Inmortalidad. Y en la misma letra, Eddie Vedder menciona, algunos mueren solo para vivir. Y en otra canción que se llama Tremor Christ, en la letra dice Eddie Vedder, decidiré pegar el salto, toma mi tiempo, pero no mi vida. Es un disco eminentemente dedicado a la persona de Kurt Cobain. También hay unas palabras del productor del In Utero, de Steve Albini, y él dice, lo pintan como un rockero perdedor y tonto, que de repente se hizo estrella de rock, pero yo lo hallé bastante consciente de su predicamento, ser una persona normal en circunstancias muy poco comunes, como él mismo lo dijo. Lo que me tomó por sorpresa fue lo eficiente que era para trabajar en el estudio. Nada que ver con lo desorganizado que son otras bandas. Ellos ensayaban, sabían bien qué hacer, eran muy eficientes. Él era una persona con la que se podía trabajar bien, era perceptivo, capaz de expresar sus ideas con claridad, podía describir bien lo que tenía en mente y para entonces todos los miembros de la banda eran veteranos de los estudios y no mostraban señales de hastío. Este es el argumento de Steve Albini, productor del disco In Utero, hablando sobre el trabajo de Kurt Cobain en el estudio, que como les digo era un tipo muy metódico, muy disciplinado. A Courtney Love también se le consideró como la viuda vengadora del punk que se paseaba por todo el país con su altar y su mochila de osito donde llevaba las cenizas de su esposo. Bueno, eso parece una parodia, una broma, pero así la describen. Y Barbara Waters la nombró como una de las personalidades más fascinantes de los Estados Unidos. Love sollozó cuando se le preguntó sobre Cobain. No soy un payaso, dijo ella al limpiarse las lágrimas de sus mejillas con un pañuelo desechable. Nunca haría nada para deshonrar a mi esposo. Se dice que las cenizas de Kurt Cobain fueron llevadas al monasterio de Namgyal, cerca de Ithaca, Nueva York. Sin embargo, el administrador del cementerio le dijo a Love, no somos la última morada, no somos Graceland. Refiriéndose un poco a Elvis, a Michael Jackson, a toda esta serie de personalidades estrafalarias que luego existen en el mundo del rock. Bueno, finalmente ya nada más para cerrar y recomendarte este libro de 2007 del expediente Cobain, yo te diría que lo busques porque es un libro que vale la pena porque te va mostrando cómo un muchacho de una personalidad tan insegura se volvió en una gran estrella de rock y cómo pasó los últimos días de su vida, aunque él tenía una mansión enorme y muy bonita, dicen, pero él la pasó en un motel de Seattle, incluso comiendo palomitas, bebiendo cerveza, y llegó un momento en que él pensó en suicidarse en un motel de Seattle, finalmente no lo hizo ahí,
finalmente lo hace en el sótano, en el garage de su casa, y ahí es donde muere Kurt Cobain. Pues, ¿qué podemos decir de esta personalidad? Lo odies, lo ames, lo repudies, simplemente Kurt Cobain pasa a ser un miembro del famoso Club de los 27 como una figura primordial, muy importante en la escena musical de los 90s, y hoy, 5 de abril del 2024, se cumplen 30 años del fallecimiento de Kurt Cobain, y hoy quisimos dedicarle este programa a su memoria, básicamente hablando del fallecimiento de Cobain, no tanto de su obra musical. Probablemente en algún otro programa podamos abordar algún disco de Nirvana. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. No te pierdas las siguientes emisiones de Conversaciones Rockeras. Y ya lo saben, amigos, escuchen rock en el formato que sea. Y nos saludamos en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Hasta pronto.